Esta sociedad ha estado fascinada por los automóviles desde que se inventaron. Es muy posible que haya sido porque los automóviles son siempre la punta de lanza de la tecnología. Yo me imagino que al principio decían, órale, tiene llantas. Y ahora dicen, no, pues tiene Bluetooth integrado, sistema cuadrofónico y se estaciona solito. Eso es parte de la idea, pero también nos da estatus. Nos hace vernos incluso un poquito más guapos y menos aburridos de lo que somos. Vaya, hasta nos transporta. Y quizá esa es la razón por la cual los publicistas, cuando ponen sus anuncios, lo que hacen es ponernos calles vacías. Entonces uno se imagina yendo en viaducto a las 6 de la tarde, hecho la raya como a 100 kilómetros por hora, con su Bluetooth integrado, ¿no? Pero la realidad es otra. Esta ciudad cada día está peor en términos de tráfico. Entonces, en lugar de estar a 100 kilómetros por hora andando en viaducto a las 6 de la tarde, estamos a 1,5 kilómetros por hora gritándole al de frente y sin saber respirar. Ahora, como no queremos deshacernos de nuestros autos, como lo que no queremos es decir así como no puedo dejar mi auto, lo que le pedimos al gobierno es que haga más calles. En el entendido intuitivo de que entre más calles haya, más velocidad vamos a agarrar. Y esta es una figurita muy clara que está en nuestras mentes. El gran problema de esto es que hay más factores además de calles y velocidad promedio de autos, y es el uso del automóvil. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes viven en Satélite y alguien los invita a Xochimilco a una fiesta, hay muchas cosas que van a pasar por su mente antes de decidir si sí van o no van a esa fiesta. Y una de esas es el tráfico. Si hay mucho tráfico y van a ser 3 o 4 horas, a lo mejor dicen, por muy que me caiga bien mi amigo, yo no voy. Pero si dicen, hay una nueva calle que me va a llevar hecho la raya y voy a ahorrar 10 minutos o 15 minutos, a lo mejor sí van. El problema es que son más de 20 millones de habitantes que están pensando lo mismo que ustedes al mismo tiempo. Entonces van a utilizar más el automóvil en ese día. Y entonces ya esa velocidad va a bajar. Pero no es el único factor. A esta ciudad entran 250,000 autos por año que están pensando también en yo voy a usar esa vía nueva y por lo tanto voy a hacer menos tiempo. Y entonces la velocidad todavía va a ser un poco menor. Pero además hay un tercer factor, y es la expansión de la ciudad. A esta ciudad, cada calle nueva genera más expansión en ciudad. Y si no me creen, nada más hay que ver este mapa. En el 2005, lo rojo era lo urbano en la Ciudad de México. Lo verde que ven ahí es lo que le llamamos el suelo de conservación, que por ley no debería de asentarse nadie. Del 2005 al 2009 ha aparecido todo esto, gracias a calles nuevas. Esto es, el 15% del suelo de conservación se ha urbanizado en los últimos, en 4 años del 2005 al 2009, un poco más del 2009 al 2011. Eso es gracias a las calles nuevas. Esa gente se tiene que transportar desde más lejos hasta el centro de la ciudad. Eso lo tenemos que hacer absolutamente todos. Y eso hace que esa gente utilice más automóvil. Y entonces, ¿qué pasa? Baja todavía más la velocidad. Ahora, cuando nosotros hacemos estos modelos conceptuales y les ponemos números y matemáticas, tenemos que probarlos con algo y los vamos a probar con esto. Velocidad promedio de autos antes del segundo piso de Andrés Manuel, 25 kilómetros por hora. Después del segundo piso, 20 kilómetros por hora. Ahorita vamos en 18 kilómetros por hora. Entonces les tengo una mala noticia. La velocidad promedio de autos va a seguir bajando por muchas nuevas calles que se hagan. Si solo fuera ese el problema y fuera nada más un fraude de constructoras, un fraude del gobierno y un autofraude que nos estamos haciendo nosotros creyendo que con más calles vamos a ir más rápido, sería un problema, pero no sería tan grave. El problema es que más autos generan más calles, más expansión de ciudad, y eso sí genera un problema del ecosistema. Y ustedes me dirán, ay, bueno, pero pues no vivimos en un ecosistema, vivimos en una ciudad. No, esa es otra noticia. Sí vivimos en un ecosistema, y ese ecosistema es un lago. Vivimos en un lago que se llena y se seca. Así como en otros países que hay primavera, verano, otoño y invierno, y la gente tiene que palear en invierno y la gente se pone shorts en primavera y verano, en nuestra ciudad hay lluvias y secas. Y es un ecosistema, es el lago. Ese lago es tan pródigo, tan buen ecosistema ha sido durante todos los años, que gracias a eso los aztecas se estacionaron aquí. Y gracias a eso hicieron la gran civilización que fueron, por lo pródigo que era. Es tan pródigo que no nos damos cuenta que vivimos en un ecosistema. Y ahora viene el siguiente problema.
Un ecosistema tan pródigo nos da muchos beneficios que consideramos gratis, como el agua, como el clima, como que no haya tantas inundaciones. Un ecosistema con mucha calidad evita inundaciones en donde no queremos que haya inundaciones, porque absorbe el agua, se queda en el manto freático, etc. Regula el clima. Tenemos un clima maravilloso por los bosques justamente que estamos urbanizando y nos provee de agua. Y tenemos una idea de que si perturbamos tantito, se reduce esa calidad y entonces se reduce tantito, como vemos aquí. No solo es intuitivo, incluso es por ley. Si por ley uno dice voy a talar medio bosque, la ley te dice, bueno, pues entonces tienes que reforestar medio bosque. Y entonces uno cree que perturba tantito y se regresa tantito y no pasa nada. Bueno, otra mala noticia. Eso no pasa así. ¿No? ¿Cómo pasa? Pasa así. La calidad del ecosistema la podemos ir perturbando y sigue manteniéndose así. Y así le hemos venido haciendo en esta ciudad durante mucho tiempo, desde el Tajo de Nochistongo, en donde es más o menos equivalente a lo que es el túnel emisor oriente de ahora, nada más que versión colonial, en donde lo que buscaba era sacar el agua lo más rápido posible, pasando por el entubamiento de viaducto y terminando por la expansión de los suburbios en los 60s y 70s. Y para que me crean en esta expansión de los suburbios, lo dramático que ha sido recientemente, les presento dos fotos. El Estadio Azul, la Plaza de Toros a finales del siglo pasado, las torres de satélite en 1958. ¿Qué pasa? Que después de eso hay un dramático cambio. Nos hemos dado cuenta que los ecosistemas tienen una resiliencia y tienen una cosa que se llama sistemas biestables. O están estables de una forma o están estables de otra. Si los vas perturbando no pasa nada hasta que cae al otro lado. Nuestro gran problema es que seguimos perturbándolo porque no nos hemos dado cuenta de que ya estamos bastante graves. Y en estos 2 años estamos haciendo una serie de obras dentro de esta ciudad que van a darle más al traste al ecosistema. ¿Y no me creen que ya caímos a este estado? 3 notas del Universal del año pasado. Esa es la primera nota. Ya no tenemos agua en esta ciudad. Una ciudad que es un lago y que por naturaleza deberíamos de tener agua en abundancia todo el tiempo. Ya no tenemos en época de secas suficiente para la ciudad. Chalco en 2010, inundación. Tlalnepantla y Cuautitlán 2011, inundación. Ha habido múltiples inundaciones a lo largo de estos años y cada vez van a ser peores. Esta ciudad se está hundiendo y por lo tanto se está inundando cada vez más. Esto es gracias a que hemos perturbado lo suficiente el ecosistema para caer hasta allá. La primera conclusión que llegamos es tenemos que conservar el ecosistema porque a largo plazo nos ayuda a conservar dinero y nos ayuda a conservar vidas. Ahora, basta de malas noticias, tenemos que ver las buenas noticias. Nos podemos regresar. Y la gente lo ha hecho en otras ciudades. ¿Cuánto tiempo y qué hacer? Esas son 2 preguntas que siempre nos hacen cuando estamos diciendo, es que nos podemos regresar. Bueno, pero ¿cuánto nos tenemos que regresar? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? ¿Y qué tenemos que hacer para poder hacer eso? Bueno, empezando con la primera pregunta, ¿cuánto tiempo? En términos teóricos, este tipo de modelos los hemos venido tratando de hacer y al final de cuentas no hemos logrado saber exactamente cuánto tiempo, pero podemos ver en espejo de otras ciudades qué es lo que han hecho ellos. Nueva York es una de ellas. Así como estamos ahorita nosotros, Nueva York estaba en los 50s y 60s con este señor que se llama Robert Moses. Robert Moses era el individuo que decía, tenemos que hacer segundos pisos, tenemos que hacer supervías, y eran los mismos argumentos que estamos escuchando ahorita en los letreritos, estos amarillos que vemos en toda la ciudad, son los mismísimos, si ustedes leen los libros de Robert Moses, que usaba en ese tiempo. Ese es un mapa de un segundo piso que quería hacer del norte de Manhattan al sur de Manhattan, destruyendo Soho, Greenwich Village, etc. Bueno, muchas cosas no las logró, muchas sí las logró. Steven Handel, que es uno de los restauradores más importantes a nivel mundial de urbanos, me dijo el otro día, lo que destruyó Robert Moses, llevamos 60 años y no hemos acabado de repararlo. Así es que vayámonos preparando porque ¿cuánto tiempo? Si empezamos ahorita nos vamos a tardar 60 años en reparar los destrozos que estamos haciendo y tenemos que pararlos ahorita. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, justamente una persona que detuvo muchas de las obras de Robert Moses es Jane Jacobs y nos dio muchas pistas para hacer un nuevo urbanismo. Y ella dijo, tenemos que empezar a hacer barrio. Ella vivía en Greenwich Village. Y ella defendió Greenwich Village. Y lo que veía era justamente lo contrario de lo que hemos venido viendo a lo largo de todos estos años. Y es, vamos a hacer vida de barrio. Ahora, ¿cómo hacemos vida de barrio?
porque la vida de barrio no es nada más así como sentarse y ver pasar a la gente. Bueno, comencemos, como decía Rubén Blades en una de las canciones que más me gustan, caminando. Comencemos siendo peatones. Recordemos que muchos de los cambios drásticos que podemos hacer en esta ciudad, la podemos hacer nosotros con pequeñas decisiones. Una de las primeras decisiones que yo tomé cuando estábamos en esto, que tomamos en mi familia cuando estábamos haciendo esto, es: tenemos que llevar a nuestra hija caminando a la escuela. No podemos irnos trepados en un carro, tenemos que irnos caminando a la escuela. Entonces les voy a pasar un video de lo que estamos haciendo todos los días mi hija y yo para llegar a la escuela. ¿Por qué es tan importante hacer barrio? ¿Por qué es tan importante ser peatones? Porque si logramos ser peatones, no vamos a pensar en tener un trabajo a 250 kilómetros de ahí cuando alguien nos quiera vender en las afueras de la ciudad un lugar disque hermoso con mucho bosque, que al rato se va a urbanizar. Déjenme decirles que a pesar de todo esto, a pesar de que no hay banquetas, a pesar de que tenemos que torear carros, nos divertimos muchísimo más que ir en carro. Llegamos muchísimo menos estresados ella y yo a la escuela que la mayoría de los papás que se encuentran ahí. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar con pedir que se hagan banquetas. Y hay un grupo de ciudadanos ahorita en esta ciudad que le está empezando a querer robar a las calles banquetas. Esa es una. Hay veces que nos las respetan y hay veces que ese grupo de ciudadanos logra grandes logros. Como por ejemplo en los Puentes de los Poetas se lograron estas banquetas. Hay otras como esta, que es en Luis Cabrera, que nos la destruyeron 2 veces. Pero el chiste es que como ciudadanos necesitamos banquetas, empecemos a retomar las calles. Usemos transporte público. Tenemos que empezar a utilizar transporte público. Cuando uno piensa en transporte público, piensa en esto. Horrible, yo no me trepo ahí. Pero si estamos esperando a que el transporte público sea esto, antes de treparnos nosotros al transporte público tenemos que sentarnos porque nunca va a suceder. El razonamiento del gobierno es: la gente de clase media nunca se sube al transporte público, ¿para qué lo hago de calidad? Así lo dice. Entonces tenemos que treparnos al transporte público para exigir que sea de calidad si queremos que el transporte público sea como esto. Podremos usar la bicicleta si hacemos barrio en toda la ciudad, y no me refiero en toda la ciudad a cruzarla. Si estamos pensando nosotros en hacer barrio es porque nos vamos a mover en pequeños pedazos de nuestro círculo de ciudad. No podemos solo pensar en usar bicicletas en la Condesa o en la Roma, que es donde hay ciclovías, y no todas se respetan. Tenemos que pensar en que haya ciclovías en nuestros barrios para poder hacer pequeños transportarnos de manera pequeña a lo largo de las distancias. Por eso yo lo que digo es, cuando salgamos, empezamos a darnos cuenta de que no salimos de nuestra cápsula, que es nuestra casa, nos trepamos a nuestra pequeña cápsula, que es nuestro carro, y nos transportamos lejos sin poder compartir, ver, conocer a la demás gente, darnos cuenta de que vivimos en un ecosistema. Nos podemos dar cuenta cuando salimos de ese lado. Por eso no usaremos mucho nuestro carro con todas esas cosas maravillosas que pueden tener los carros, pero podremos tener una muchísimo mejor calidad de vida, no solo nosotros, sino el resto de la ciudad. Muchas gracias.